Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa de conversación, análisis, reflexión sobre economía, negocios, política del Mostrador Televisión, con el auspicio, como siempre, de la Universidad Andrés Bello, universidad líder en investigación, primera universidad privada en acreditarse en investigación, y desde nuestra anfitriona, la librería Ulises del barrio Las Tarrias. Como siempre, en realidad como siempre no había ocurrido las últimas 2 semanas porque estaba enfermo, pero está de vuelta Mirko Macari. Hola Mirko. ¿La última semana? ¿Solo una? Sí, una. Que se me hizo muy largo entonces. Eso fue demasiada la diferencia. Sí, no sé. Bienvenido de vuelta, ya restablecido. Gracias, Un roble, ¿no? gracias, señor propietario. Bueno, con Iván Weissman, como siempre, nuestro editor general y subdirector del diario, etcétera, 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 y terror de mucha gente. Hola Iván. Hola, no sé por el terror, ya, entonces siempre Por me tu presento porte, el terror. pues, los atemoriza a la gente. Yo soy un gigante amoroso. Bueno, y hoy día nos acompaña Carlos Correa. Hola Carlos, gracias por venir. Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien, pues Carlos es ingeniero civil, pero sobre todo es asesor político, un experto en política, y estuvo en La Moneda, un alto cargo de las comunicaciones de La Moneda. Así que, Execom. exactamente, gracias por Y acompañarnos. también es economista. Así que te sale, ¿no? También eres economista. Sí, claro, sí. Ah, te estaba quitando un poquito Sí, Tiene su de- MBA. economía ¿Qué pasa? funcional. Igual, Tengo un MBA y igual- me dediqué mucho tiempo profesionalmente al tema económico, también al tema sobre todo regulatorio. Sí, tú eres teólogo, porque esos son los teólogos de ahora, ¿no? Los No, economistas teólogos. son como lo que eran antiguamente los teólogos y te mandaban a la hoguera porque no sabías, Bueno, porque yo- te equivocabas de concepto. Cuando yo era adolescente, la razón por la cual estudié ingeniería civil industrial fue justamente por eso, porque el conocimiento renacentista como que desapareció en la modernidad. Mi tesis en ese momento, y se ha demostrado que era cierto, era que el conocimiento volvía a la generalidad, que iba a haber tal cantidad de conocimiento específico en el mundo que iba a ser imposible. Claro, ¿no? Y por tanto, la profesión tipo beberiana, revolución industrial, que tú sabes martillar un tornillo y eres especialista en martillar el tornillo, es en la modernidad, lo que yo pensaba en los años 90, es un camino a la cesantía, a ser cesante ilustrado. Entonces, por tanto, mejor las profesiones de ingeniería civil industrial, que tú pudieras tener varios ámbitos. Tenemos mucha diversidad, Claro. muchas Sí, posibilidades. Claro, que será como esa Bueno, era la y modernidad. terminaste dedicado a la política. Dedicado a las comunicaciones y a la comunicación. Bueno, y además, de hecho, en la política quedan pocas figuras renacentistas y humanistas, como uno de los pocos que queda en Lago, para que entremos en A materia. propósito, ¿qué va a pasar con Lagos, Mirko Macari? Irrumpió con fuerza. Llenó el espacio de vacío de poder que Si veníamos hablando hace que se ha tiempo que generado, había ¿no? vacío de Lo hace en su estilo. Yo tengo una tesis particular, voy a tirarla al tiro acá a modo de provocación para que la dialoguemos. Y yo siento que la performance de Lago, jugando de pared con el ministro Burgo, ¿no? No es una cuestión sobre el futuro, no tiene que ver, eso es lo que comentaba en mi cápsula semanal en el diario. Hay una lectura que esto es como Lagos vuelve y ya se pone en la grilla presidencial. Sí, hay una lectura de ese tipo ineludible. Yo creo que lo que hay sobre todo está una disputa sobre el pasado. Yo creo que la nueva mayoría es lo mismo que fue la nueva derecha de Ginspeter. De hecho, duró menos de la nueva derecha de Ginspeter porque Peñailín y compañía duraron menos que lo que duró Ginspeter. Y su principal enemigo, ¿cuál fue el principal enemigo de la nueva derecha del gobierno? La UDI. La UDI entendía que esa era una amenaza poderosa respecto de lo que había sido la UDI como construcción de derecha y lo que significaba para su proyección. Si aparecía algo así como una nueva derecha, significaba decir, estos gallos de la UDI son los fascistas y esta es la derecha liberal, que corresponde, moderna, bonito. Y por lo tanto se dedicaron permanentemente a aplastarla y a aplastar a su figura, o que máximo que era Piñera, y lo consigue. O sea, que era Ginspeter y lo consigue. ¿Qué pasa con la nueva mayoría? La nueva mayoría es un bofetón para la concertación. Es una disputa del lugar en la historia. Cuando la nueva mayoría dice somos una superación de la concertación, no somos simplemente un partido más, este es un concepto distinto, de un modo distinto de hacer las cosas, con un énfasis distinto en los cambios que se van a producir del gobierno. La concertación en su conjunto, lo que denominamos el partido del orden, ¿no? Es decir, el Mapu Martínez, el aparato poder de la concertación, y muy bien puesto el nombre Mapu Martínez, porque Gutenberg Martínez es el personaje clave en este escenario de poder,
siente como bofetón. Enganchado Y con por los eso de las que personas se del transforman poder en de la otros primera, partidos, se ¿no? transforman en la oposición de la nueva mayoría. De hecho, ¿quiénes más perforan la derecha política está como afuera, oposición? No está fue. afuera, sí, Dio sí, lo sí. mismo. Entonces, ¿quiénes perforan desde el minuto uno el proyecto de la nueva mayoría? Gutenberg Martínez y Walker, del minuto uno con la reforma vocacional. Y de a poco se empieza a sumar todo este partido. Y la erupción del agua es la erupción final, porque el líder máximo del grupo va a decir, chao, hicimos las cosas como nunca, fuimos los mejores y esta cuestión es peanuts, ¿ah? Esto es una rasquería. Y esto se nota cuando Urgo, la verdad, en su primera entrevista en televisión al informante, lo reafirma: la concertación es la coalición más exitosa de la historia de Chile. Entonces, la nueva mayoría destruye la autoimagen que la concertación construye sí mismo, están disputando el pasado, esa es mi tesis. Pero interesante, Carlos, tú que estuviste en el gobierno. en la incluso, cocina. en la A ver, cocina. a ver, en la Real Cocina. A ver, No tenéis por qué encontrarle la razón. ¿Ah? No, Puedes- si no le puedes encuentro la pegarle razón, Además que tranquilo, yo me perdió, fue muy No largo. le encuentro la Yo razón. sé que Lo que pasa es que Mirko está sobreexcitado porque se acaba de sacar su primera selfie y da las nuevas doctrinas políticas. Está ganoso. Está ganoso, considera que la selfie es efectivamente igual a aprobación. Igual a aprobación. Eso es para discutirlo. A ver, varias correcciones a lo que dice Mirko respecto a los hechos. La nueva mayoría no es equivalente a lo que en la cabeza de Hinspeter se llamaba la nueva derecha. La nueva mayoría es una coalición, es una marca, es un registro que gana una campaña, que se constituyó para una campaña, ganó una elección, ganó la municipal, ganó la primaria, la nueva mayoría con Bachelet de precandidata, ganó después la elección, la ganó de manera inobjetable, y además logró nuclear alrededor de sí a la antigua concertación, pero también a otras fuerzas, no solamente el PC, sino también otros grupos chicos que se habían descolgado y a una buena cantidad de independientes. Y si uno mira las encuestas, las valoraciones de las marcas, partía con una marca bastante bien valorada. En la medida que la marca concertación iba cayendo, la marca nueva mayoría iba subiendo. Evidentemente, como todas las marcas siempre son una promesa, comunicacionalmente. Cuando tú tienes en la realidad, cuando efectivamente gobiernas, es donde ves tú si efectivamente funciona o no. Por eso es bastante más concreto que la idea que tenía Hinspeter, que era un sueño de él y que se basaba en lo que él... Era más humo. Lo de Era más Hinspeter humo. Era más humo. Además, Hinspeter decía cosas que eran muy divertidas, como que él se consideraba a sí mismo Antonio Vara, lo cual a mí me dio mucha risa, entre otras cosas porque Antonio Vara nunca fue presidente. Y de hecho el intento... No, era el Antonio Varas de Piñera. Pero el intento, como Antonio saben Varas era ustedes, Manuel historiadores todos, yo no me creía casi que el intento de Manuel no, Montt de tampoco. imponer a Antonio Vara provocó un quiebre en el Partido Conservador y terminó con la hegemonía conservadora en el gobierno. Y al final fue la revolución del 50. Hay un montón de cosas. Y Piñera, por suerte, no hizo eso. Así que no. Pero esa es la primera cosa respecto a eso. Lo que instaló la nueva mayoría, y eso no lo niega nadie, el propio Lago lo dice en la entrevista de la revista del sábado, la necesidad de que Chile tiene que tener un giro distinto y tiene que tener reformas profundas. Y reformas profundas de una manera que sean sostenibles. O sea, la reforma educacional es una palabra que hay que hacer. Si sale mal esta reforma, el próximo gobierno, el primer tema de la campaña, la discusión de la campaña es la reforma educacional hasta dónde sigue. Pero en el caso del lago, ¿es retórica o no? No, O sea, Lago lo que hizo es lo que... A ver, Lago lo que hizo es la típica que hacen los presidentes americanos cuando se lanzan a la campaña. Que dicen, yo soy el presidente y el resto son políticos. Y por eso se instaló en la moneda, por eso los presidentes americanos hacen esta cosa que... Pero Lagos, por sobre todo. Sí, pero- hay un acto pero comunicacional pero de- toda la creencia del Mapu Martínez, del aparato de poder, de la situación, desprecian a Bachelet, la desprecian profundamente. Sí, no, sin duda. Y Sin por- duda. y por eso- Desprecian lo que ella es, lo que ella representa. No, sin duda hay y miran con una envidia profunda y Es sin que- entender cómo ella acaba es de que- repetirse el plato cuando es tan menor. Eso es lo que piensan ellos. Sí, la no, ahí liviandad, hay eso- un, eso es ahí su se profu- hay un convicción momento, profunda. hay un momento en la historia, mucho que el vocero ahí salió a decir, no, aquí no ha pasado nada, y hoy Burgos salió a decir a tirar agua fría, aquí sí pasó algo. Por supuesto. Aquí sí pasó algo. Ah, por algo lo invitaron Bueno, a la tú- No, sí pasó, o sea, sin duda, o sea, sin duda que pasó. Tú eres, Pusieron un podio, como si ¿no? tú eres una marca, o sea, que aparezca Lagos como presidente, con un podio hablando en la moneda y con ese tipo de lenguaje, Invitado sabiendo lo por que el representa y viendo el vicepresidente. presidente, o sea, hay que ser muy inocente o hipócrita por decir que acá había una estrategia y una cosa comunicacional muy potente. Es que Es más, y yo todo creo- el mundo No, lo estamos de interpretó, acuerdo. y sobre todo la centro derecha que ama Lagos, lo interpretó como entró. No, yo sin creo, duda. perdón, que lo que dicen ustedes todo es cierto, pero además hay que complementar con esto último. Es decir, Lago fue a humillar a Bachelet a su casa, estando ella fuera.
y aprovechó la invitación del vicepresidente, Sí. ¿cierto? Porque a nivel político esa es una interpretación, la de Mirko y lo que tú complementas, pero a nivel personal, de las subjetividades, eso es una humillación. La Pero política es es una una pregunta- actividad pero humana. hacerte una la pregunta política es una bien de actividad humana que está logística, llena de Juan. subjetividad. Pero es una pregunta de logística, porque a mí me dijeron que no, pero tú viendo Estado y sabiendo cómo opera, ¿en algún momento alguien le puede haber dicho a Burgos, oye, ¿cómo voy a poner a Laco a hablar acá? Dile que hable afuera, dile que hable nosotros, pero después de esta cuestión que se saque fotos, pero no pueden dar y tomar la conferencia de prensa. ¿Alguien en la moneda le habrá dicho a Burgos y Burgos, no, lo vamos a hacer igual? ¿Cómo es esa dinámica? A ver, interna? vamos. Mira, Carlos, a la vuelta responde, es muy interesante la pregunta de Iván, pero a la vuelta. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, desde la librería Ulises del barrio Las Tarrias. Iván dejó planteada una pregunta a Carlos. Carlos, Sí. todo tuyo. Mira, Juegue. la moneda es un lugar, es un espacio de, aparte de gobierno, de conversación política. La presidenta y los ministros normalmente invitan a muchas personas de distinto color político. La UDI, la directiva de la UDI fue a ver a la presidenta, por ejemplo. Y lo que se estira es que cuando salen de una reunión, en los patios de la moneda hablan con la prensa política. Esa es la logística estándar. y por tanto no hay ningún ministerio, ni la Secretaría de Comunicaciones, ni nadie, ni ninguna área de comunicaciones hace ningún acto porque lo que supone es que a la pasada dan una cuña y en eso nunca a nadie se le ha restringido, se le ha prohibido que cuando una autoridad, alguien va a haber una figura o un partido político, va a haber alguna autoridad a la salida hable. Lo que acá es distinto es que le pusieron una trila. El mono es distinto, él tiene una tril puesto, Un podio. un Claro. podio. Y lo que dijo. Se lo pone interior. No, pero lo que dijo, él puede decir lo que quiera. O sea, la UDI va a ver al ministro de XX y a la salida puede decir, ¿sabe qué? Vinimos al ministro de XX y no nos gustó lo que dijo. Ya. O sea, es parte del juego Lo que político. está diciendo Carlos que El está patio- diseñado por interior, el que patio- él haga un Yo punto quiero que de Carlos lo prensa. explique. El patio de la moneda es un lugar cívico, donde hablan todos todas las personas que son recibidas en la moneda tienen el derecho a hablar en Es el un patio. buen concepto. Es un patio, es un lugar cívico. Un muy buen El concepto. patio, específicamente el patio de los cañones, que es donde ocurren todas ¿Y dónde las está, cosas. dónde está el pero? El, Aparte del podio. el podio y en la puerta interior. O sea, no es a la pasada. No es un podio que se instala y habla en la puerta de interior. Por tanto, un podio que le puso, obviamente, Interior. el equipo de producción de interior y todo lo demás. Eso efectivamente hace una diferencia. Y a nadie le hubiese hecho ruido, nadie le hubiese venido a decir a, no sé, Juan Pérez, el que hace los eventos para interior, le dice, oye, esta cuestión acá, en el lago. Sí, pero el vicepresidente de la República es el vicepresidente de la República. Está bien, pero no le decía al presidente de la República, pero por eso te digo, pero alguien, al asesor comunicacional que le fuera a decir al presidente. O sea, alguien hubiese notado que esto se prestaba comunicacionalmente. No, es o una cosa evidente, no, evidentemente hay una diferencia, por eso Pero es que expliqué el la supuesto logística. de Weissman es pensar que es un error. No es un error. Esto No, es pues, una no es supuesto. apuesta. No, me entendiste, yo no me expliqué O sea, bien. alguien Le no la advirtió. estoy tratando que una persona que estuvo ahí le explique a nuestros no sé cuántos miles de entes que explique si esta cuestión fue por casualidad o fue diseñado así. No, yo esa información en el preciso no la tengo. Ni me pregunto pero lo cómo lógico, funciona si alguien hubiese dicho, oye, esta pero cuestión visualmente es más diseño que casual. Porque te digo nuevamente, casual es el lugar cívico, que es el patio de los cañones, los que salen, después de ver a una autoridad XX, hacen una declaración. Y si uno mira la historia, hay declaraciones en el patio de los cañones de gente que dice, vinimos a ver al ministro y salimos, le planteamos este punto, vinimos a hacer esto, pero no que se le instale un podio. Podio tienen las autoridades, Oye, hacen Carlos. los puntos de prensa. De hecho, los puntos de prensa de los voceros se hacen muchas veces en el patio de la moneda. Ahora se hacen en el otro patio, el patio de los naranjos. Pero son autoridades en ejercicio. Eso es autoridad en ejercicio Claro. y donde él habla normalmente el ministro del Interior. De hecho, se pone un podio y se le pone No, una... mira, si no hay dónde perder. Sí, no, sí. La pregunta tuya, para contestar la pregunta tuya, no, evidentemente hay Hay un diseño. diseño. Carlos, tu opinión. Yo tengo Sí. una opinión a propósito que se está discutiendo la reforma laboral, que es interesante, pero ya que vienes con el background de la experiencia de un año y tanto en la moneda, el sentido común imperante, lo que ponen los medios de comunicación del establishment, es que todos quieren reforma, pero las reformas están mal hechas. Y el mejor ejemplo de esto es que tienen que arreglar la reforma tributaria. Yo soy de la tesis que las reformas nunca pueden ser perfectas, que el argumento comunicacional que se instala para boicotear una reforma es decir que la reforma en general sí, pero esa no. Y mi tesis es que eso ocurrió en la reforma tributaria. Es decir, yo soy de los que piensa que el gobierno estuvo bien apurando la velocidad de la reforma tributaria desde el primer minuto y juntando los votos que tenía en la Cámara de Diputados para que saliera. De hecho, creo que la reforma que salió del Senado contemplaba dos tipos de regímenes y la primera contemplaba uno. Sí.
¿ah? Era una reforma que tenía sus pros y sus contras, pero era esa, clarita. Después sale un engendro que obviamente había que arreglar. Pero todos te dicen, no, la reforma estuvo planteada mal del primer minuto. Porque esto se trata de poder, en definitiva. No sé qué piensas tú respecto de esa reforma. Sí, yo sé he escuchado eso cómo se respecto a gestiona. la tesis de la mala reforma, que en el fondo hay gente que no quiere la reforma. El inventor del primero que dijo esa frase fue Juan Pablo Suet, que es el empresario más ideologizado que yo he conocido, es extremadamente ideologizado. Un poco como Juan Pablo Suet es la versión posmoderna de lo que eran los líderes de los microempresarios de la época europea. O sea, como que todo está mal y todo esto va al desastre. Un cuncille. Es un cuncille en versión Pero eso posmoderna. es bastante homogéneo en el empresario chileno. Sí, sí, Hay sí. excepciones, pero... No, eso- claro, pero lo quiero ejemplificar en él. Primero, la reforma cuando fue enviada, el ministro Arena dijo algo que es importante, que el corazón de la reforma es el tema del FUT, porque el FUT se convirtió se pensó, entre comillas, como un mecanismo de inversión, cuando las empresas no tenían acceso al sistema financiero, y de cierta manera pudieran financiarse con cargo a sus utilidades. Evidentemente eso es una realidad, la realidad económica en Chile es distinta, las empresas en Chile tienen la situación de Terminó acceso. convertido en un engendro. Convertido en- y Pero, salió del Senado sin FUT. pero es mentira Claro. eso, el fútbol todavía existe. Le pusieron otro nombre, políticamente, pero el fútbol Sí, todavía existe. entonces Es parte del lo más engendro que Políticamente, y más siempre tiene que decir, por favor no pongáis, es más, Sí. no le pongáis que todavía existe porque políticamente nos mata, pero el fútbol todavía No, existe. pero no es lo mismo. No, Pero no todavía... es lo mismo. Por sí, supuesto, sí, pues ese es el problema. Entonces, que cuando se querían discutió, hacerla sin FUT y sale cuando con se FUT. discutió en el Senado, No, la propuesta original también lo tenía. no, el FUT se eliminaba. Pero, bueno... Se eliminaba en el sentido... y Se de eliminaba en hecho, el sentido clásico. el pero sentido no- pero- clásico, y sentido además de eso... Como registro se eliminaba, pero bueno, no es Sí, demasiado y técnico. la otra cosa, lo que sí también, bueno, no nos metamos en el tema técnico. Sí. Entonces, cuando la reforma llega y si al final se toma la decisión del Senado acordarla, que fue la cocina de Saldívar, que es lo que plantean varios senadores, esto no pasa, aquí no pasa vía aplanadora como fue en la Cámara, sino que efectivamente hay que acordar y hay que sentar a todo el mundo en la mesa. La conversación se centró básicamente en lo que dice Iván, en el tema del FUT, que es lo que más le duele a los empresarios. Lo que le duele porque el FUT al final es un beneficio tributario que finalmente termina para el dueño de la empresa. O sea, tú ves cuando se ves puede pasar comprar un helicóptero cuando ves con pasar un por Ferrari, tú cuerda tienes que decir, ahí va el con cargo FUT. a la empresa, Ahí va sí. el FUT. Es un beneficio, entonces, finalmente, para no decir que no y para que no pareciera que no, se inventó este sistema de dos regímenes y además se puso un tope para las pymes de 100.000 UF. O sea, una empresa, si consideramos que una pyme son 100.000 UF, 100.000 UF es una venta de más de 200 de millones al mes. No sé, el dueño de la librería... Es mucho más que una pyme. Pero, Es bastante Carlos, más que una pyme. Carlos, Entonces, mi tesis- lo que quiero hacer, para terminar la historia, para concluir, se crearon dos regímenes y eso a la larga, cuando se empezó a aplicar, se dio cuenta que era impracticable. Es impracticable. O sea, no hay contador, no hay experto tributario que no diga lo mismo, independiente del color. Ya cuando fueron al chico, Pero eso pasó por la negociación. Eso pasó Ese en la es el error negociación. de Bachelet, que mandata Pasó- a Arenas a negociar en el Senado. en la negociación se acordó algo que es impracticable y por tanto, lo que hace el gobierno es va a mandar un proyecto de ley que va a aclarar el tema de los dos regímenes. Ese es el tema. Pero de la obviamente- Cámara de Diputados ya ha salido bien la reforma. No, como en salió, ese no sentido. tenía ningún incentivo para invertir. Bueno, que es lo- era bueno, otro o sea, tema, no, pero es que ese no es es el otro punto. tema, es que esa es nuestra discusión básica, porque tú crees que se puede hacer un país con grandes cambios no, sin yo plata, ¿no? Y sin inversión, no, es que no me diga Carlos, te estoy hablando de ti. No se puede, sin recursos no se puede hacer vamos a ninguna otra pelear acá, cosa. si estamos- Pero estamos peleamos peleados. acá, pero es que eso es importante porque queda como registro, como que esto no es importante. Y creo que eso es irresponsable, porque Carlos, porque en esta mesa y este también- es economista y político, entonces Sí. es importante tener recursos. Señores, también en por esta favor, mesa también existe la visión del realismo y sin renuncia. Aquí está el realismo, aquí está sin renuncia. No sé si leyeron un artículo, a mí me gusta citar a los medios, no te molesta que cite otro no, medio. sí, Por no. favor. Supuesto que no, al contrario. Son todos más chicos que nosotros, así que no importa. Sí, no existe. No existe, que hay un artículo, señores auditores, señores televidentes, que tienen que leerlo para entender lo que pasa en la moneda, que es un artículo en la que pasa que se llama Intensamente Bachelet. Está, Con sí. todo respeto de la cantidad de muy buenos artículos que hay en el mostrador, Sí, ese no, es sí, uno de eso los también, mejores eso que he también. leído sobre lo que pasa en la moneda. Es muy, muy preciso. Yo lo leí ayer. Lo leí y además lo disfruté porque me di cuenta que está bien reporteado. A mí me encanta leer la prensa cuando está mal ¿Y reporteado, cuando cuál tienen es datos. la síntesis? No, la síntesis es que efectivamente la discusión que tienen Mirko y Iván, esa discusión está en la cabeza también de la presidenta y en la discusión que hay en la moneda. El punto es cuál es tu evaluación política de lo que pasó en ese minuto, no la mía y la de Iván, que dan lo mismo, porque tú fuiste... Sobre todo No, la discusión que se produjo fue básicamente... Porque, perdona, es que tu cargo, lo que hicieron ustedes fue clave, porque
para apuntalar la fuerza al nivel de opinión pública de la reforma tributaria, cuando se estaba cocinando en el Senado, sacaron el video de los poderosos de siempre. Claro, sí, es verdad. Que yo creo que era un acierto, porque comunicacionalmente lo que había que hacer era generar fuerza. Y la moneda no es capaz de sostener. Sí, eso. lo que pasa es que en ese momento, cuando el video salió, era la línea política que estaba en la moneda. Las comunicaciones siempre van detrás de la política. O sea, no, ni la Secretaría de Comunicaciones, ningún asesor comunicacional define la línea. Lo que hace es que crea la herramienta para transmitirlo. Para transmitirlo. Esa efectivamente era la línea política que había, y que aquí básicamente lo que había que centrarse era defender una reforma que afectaba principalmente al 1% con más ingresos. Después la línea cambió y se produjo lo que dijo Iván. Por eso que es la tesis de, a ver, llegamos hasta cierto punto porque si pegamos un palo y le hacemos daño al tema de la inversión, considerando que además de eso se está empezando a instalar que el FUT era una herramienta de inversión, y propios economistas de la... Hubo una campaña comunicacional feroz ahí, sí. Pero lo más complejo fue la cantidad de economistas ligados a la nueva mayoría que estaban en contra de la reforma. Ligado a la concertación. Bueno, claro. Ligados a la concertación. No, pero pegamos en eso. Pero porque no, pero en ¿quién lo vez de defendió? social, Pero- la concertación es la verdadera Carlos, oposición. Carlos, de la ellos- nueva pero mayoría. Carlos, pero Entre ellos, todos los exministros de Hacienda, con excepción Por obviamente de supuesto, Izaguirre, pero- que era... Pero voy a Sí. hacerte una pregunta, porque... Entonces, evidentemente, las condiciones políticas para mantener lo que está en la Cámara no se da para el Senado. Pero yo, Por eso el acuerdo, no, por está eso bien, pero yo construimos creo que hay otra cosa, porque yo lo viví en carne propia. No encontré un economista que, ni siquiera, excepto Arena y Mico, que hablaran ni en on ni en off de que la defendieran. Y yo decía, pero necesitamos alguien. Yo me acuerdo que hablábamos con Hacienda y decía, ok, ¿quiénes son del sector privado que los que puedo Agostini. hablar? No, pues Agostini se terminó diciendo que esto era terrible, que es lo que No, había propuesto en el lo que programa. salía del Senado era terrible. Lo dijo él. Él dice, no, lo que momento. salió del Senado es peor que lo que echó Arena. Eso es lo que dijo Enon. Lo que Agostini nos hablaba Lo cuando... dijo Agostini. No, sí, lo Y dijo... Agostini es el único para mí serio en este tema. Está bien, pero Agostini, es que esto no sabéis toda la historia. Agostini en ese periodo, antes que entrara a la cocina, él ya decía, lo que yo hice en el programa lo cambió Arenas. Esto no es lo que dijo. Y después, cuando se volvió a cambiar en la cocina de Saldívar, salió en público a decirlo, esto es incluso peor que lo original. Pero él nunca quería, por respeto, y me acuerdo que nosotros hablábamos con él, y perdón si lo el programa, él decía, no quiero salir a pegarle, pero esto no es lo que yo propuse. Esto no es lo que yo, hijo ratísimo. Vamos a hacer vamos a parar unos segundos y ahí despedimos el programa. Y al despedir el programa me gustaría que tocáramos un poco la reforma que hoy día está en curso y que más da que hablar, que es la reforma laboral, y con eso vamos cerrando el programa. ¿Ya? No había Volvemos. ningún... Estamos de vuelta para despedirnos y para cerrar esta conversación sobre las reformas, buenas, malas, más o menos, cómo entraron, cómo salieron. Yo creo que lo que está hoy día sobre la mesa, y no me gustaría que nos fuéramos a descansar sin hablar un poquito sobre eso, Carlos, es la reforma laboral, y donde está tan presente estas dos sensibilidades, ¿no? Correcto. Las dos almas. Las dos almas de la nueva mayoría. Correcto. Ahora, la reforma laboral, al final la conversación va a terminar en un solo punto, si no hay reemplazo. Claro. Yo creo que básicamente es lo más discutido, el tema de la negociación. Y nuevamente... Porque el tema por rama ya está pues fuera, nuevamente, ¿no? Claro, o sea, los empresarios se pueden asociar como- por rama, negocian por rama, los trabajadores no. Pero como Porque porque eso frena la inversión. como este país está Ah, lleno no, de... yo no estoy de acuerdo con la Como negociación este por país está rama, lleno no. este país está lleno de críticos de la presidenta, y ahora está de moda ser crítico de la presidenta, y la presidenta todo lo hace mal y bla, 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 bla. Resulta que antes que se presentara el proyecto, para la historia, antes que se presentara el proyecto, a nadie se le ocurría pensar, alguien decía negociar son por rama, y era como el demonio, viene la FARC y viene la RDA. Po. Ahora, efectivamente, después que se presentó, ya todo el mundo entiende que es lógico que haya negociación por rama desde el punto de vista de los trabajadores, por la sencilla razón de que, en efecto, cuando usted no pertenece a una rama, si usted tiene una profesión determinada, efectivamente, por la vía de ir separando pequeños sindicatos, va perdiendo poder. El mejor ejemplo es Transantiago, donde uno se mete a cualquier empresa de transporte y tienen 30 sindicatos. Cualquiera de los operadores de Transantiago. Pero son cosas distintas. Rama Bueno, no. lo hemos Sí, conversado, pero, son cosas pero, distintas viendo, porque puede- pero la discusión de fondo, lo que se va a producir, y que efectivamente es si hay reemplazo o no hay reemplazo. Yo creo que ahí está el... ¿Por qué? Porque el tema por rama ya está entregado. No, que rama por rama Pero está si entregado nunca fue, completo. pero si nunca fue parte del nunca programa fue de gobierno y lo incluso. trataron de meter y no se pudo meter. Ahora, entre paréntesis, la negociación por rama evidentemente genera distorsiones
mucho más allá. Pero entonces que los empresarios no negocien No, por no rama. negocia. ¿Qué empresario negocia por rama? Dame un ejemplo, por Ah, no, favor. si no están Mirko. asociados Bueno, por pero si la rama, CUT, no son los pero bancos. pero hay que la CUT. Ah, los La CUT, pero si agricultores, pero si no prohíbe la CUT, ¿Qué si no pueblo porcentaje de gremio. trabajadores representa la CUT? Pero no importa, Ya, pero tú vamos a dame un dejar- ejemplo, no es que yo, para que no quede en sentido, porque que dime un ejemplo de que un A ver, empresario ¿cómo negocia por operan los rama. bancos? ¿Los bancos operan solitos? tienen un gremio. ¿O operan por el gremio? No, pero es que políticamente Ah, por ¿por qué no gremio. es que es importante el presidente de los bancos? Pero porque Ah, gremialista es y que político, además no tiene nada que ver. el Tú estás hablando de anterior negociar. presidente de los bancos dijo que era para la reforma Pero tributaria. tú estás confundiendo ya, negociaciones pero vámonos. políticas por negociaciones económicas. No tienen, son cosas distintas. Pero es que tú me dices Sí, negociación son por rama, po. completamente distintas Pero la estoy hablando de política y la negociaciones economía. por rama económica para Ya, negociar Carlos, sueldo. sí. El tema de la negociación por rama, dijimoslo afuera porque ya está afuera. Sí. No, pero Pero- Carlos lo No, lo está puse porque, Así que, como dice Iván, quería dejar el registro porque efectivamente, para la historia, muchas veces cuando se critica el gobierno de Bachelet, y todos lo pueden criticar, a la gente se olvida que una de las cosas que se hizo en este gobierno, que un montón de temas que eran tabú, Se trataron de poner, más allá Se de que pu- pueden ser malas. Y son porque parte del debate. Oye, Sí, porque pero por favor, o sea, nunca se... Porque la negociación por rama perjudica a las medianas y pequeñas empresas, evidentemente, pero ese otro tema porque ya está afuera. Pero lo del reemplazo, efectivamente, donde se El produce reemplazo, la, ese la no lo discusión. Ese es el meollo. Yo personalmente tengo mis dudas, pensando ya desde el punto de vista económico, acerca si que tiene que ser a todo evento el reemplazo. Seríamos el único país de. Sí, yo a mí me hace sentido lo que dijo el ministro Valdés respecto al 1% y al 99%. A ver, explícate un poquito. No, que hay ciertas situaciones, y lo quiero poner en ejemplo, aparte de empresas que son imprescindibles, lo quiero poner un ejemplo, una empresa X, supongamos un packing de fruta. De fruta. De fruta. Ya, los señores, como saben ustedes, el negocio en Chile de la agroindustria es porque nosotros tenemos una estacionalidad distinta al primer mundo, por tanto exportamos frutillas cuando en Estados Unidos no hay frutilla por el clima. Ese es nuestro negocio y en eso nos parecemos a Israel, nos parecemos Nueva Zelanda. a Nueva Zelanda, a esos países. Si resulta que, y por tanto el periodo del negocio es muy corto, a veces incluso la fruta se manda por avión, incluso, porque lo importante es En llegar una rápido al situación mercado. como esa que En una pasa. situación como esa, una huelga sin reemplazo, liquida una cosecha completa. Entonces, Entonces, lo que... ergo, como decía un profesor. No, ergo lo que tiene que ser una cosa que efectivamente genere un equilibrio... como dice Reemplazo Valdés, interno, el reemplazo interno genere un es el equilibrio... estándar de la ¿Cómo es OIT. que eso se va a llegar a eso? Porque hablemos de política. Políticamente hay fuerza sí, como se va para a llegar llegar a eso porque la reforma la tiene el ministro de Hacienda, ya la Pero tomó. yo entiendo que Se está llevó su perdiendo equipo, eso. se llevó su Ayer equipo. yo tengo en turno la oportunidad. Yo entiendo que hasta la semana pasada él llevaba la delantera con esa parte, que él no iba a firmar algo que no incluyera el reemplazo interno, y entiendo yo que la moneda le dijo que no. Es decir, está en desarrollo, noticia en desarrollo. Entiendo Y que muy él perdió esa complicada mano. por la situación en la que queda el PC, particularmente Claro. Bárbara Figueroa. No, porque tú tienes... el arte de la política también es equilibrar las cosas. Por eso el PC tiene la negociación por rama, que le insisto nuevamente, antes que discutiéramos la reforma laboral, la negociación por rama, el que se le ocurría decirlo era Porque poco la- más que pero Kim la- Jong-un. Pero la Sí, puso, por Pero supuesto. ¿quiénes son los Pero personajes la clave puso más ahí allá que para- Logue Valdés? ¿Quiénes son las personas clave ahí? No, Que van a decidir más allá que la presidenta va a tener que zanjar en algún momento. Y con eso terminamos. ¿Quiénes son los mira personajes? que No, la presidenta persona, ministro Metodología Sexpress sin duda que es política. importante. ¿Quién? Ministro Sexpress. Nicolás. Ministro Sexpress sin duda que es importante y la ministra del Nicolás Trabajo Izaguirre también. y la La ministra ministra del Trabajo. Eso yo creo que ese es el eje donde se mueve el... ¿Y los claves en el Congreso? Los claves en el Congreso son Andrade. Salida. en la Cámara Andrade sin duda, además por el peso que tiene, en el caso del Senado Saldívar es bien importante. ¿Walker? Bueno, Walker efectivamente por el tema de la ADC. Lagos Bevery es bien importante, pero también Guido, porque A ver. hay que ir a buscar votos el PPD. Es clave el peso que dentro de la senadora DC ha adquirido la idea del no reemplazo en huelga, porque la DC tiene presencia en el mundo sindical importante. ¿Ah? Entonces, a diferencia de la reforma educacional, donde la DC defendía a los particulares subvencionados, en este caso es mucho más fuerte Sí, verdad. Más complejo para la DC. la rama, el Frente de Trabajadores Demócratas Cristianos, que se de llama acuerdo. en su momento. Ahora, por ver la jugada del Gute en esta pesada Urgo, el Gute le cobró el cargo a Pizarro, le dijo, usted que el DC más bacheletista, me va a bajar el nivel de bacheletismo si quiere seguir siendo presidente del partido, pues. Ah, porque está ahí prestado, lo tiene prestado el cargo. Pues. Si por las boletas, pues sí o no, Carlos. No. O sea, Está por lo menos con la espada de Damocles. Pero una pregunta final. No, para nada, Pizarro. Tú, si tú Pizarro, eres- además, la DC es un mundo bien complejo. La DC es complejísimo. es complejísimo y Pizarro tiene la particularidad que él es capaz de equilibrar, Pero tú- equilibrar algo que queda más... Tú que es la persona ya que más lo conoce y que tenéis Ya no. fresco el horno, ¿sí o no? Lo que se apruebe, ¿con o sin reemplazo interno
lo que va a salir al Análisis final. prospectivo. Esto Yo creo un bono, que- una apuesta tuya. Si yo tienes creo que poner ficha. Yo creo que hacen una fórmula que parece pero no parece. Ajá, ecléctico. Chileno. Como lo del fútbol. Como el fútbol. Que parece pero no Muchas parece. chileno. gracias por acompañarnos en una nueva semana política y nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos. Gracias Federico, Gracias, Iván. gracias Mirko, gracias Nos Iván. vemos, Gusto- Nos vemos. gusto estar con ustedes. Gracias. Está buena, ¿eh? Vale.